Pública, Netzaí Sandoval, y luego renunciaba justamente Salvador Leiva, que hasta hace unos días él estaba en el área de tortura, o sea, en el área que investiga delitos relacionados con tortura. Y por eso me empezó a preocupar mucho, porque ustedes saben que aquí hemos hablado mucho con la Defensoría Pública, que hemos hablado muchísimo justo con Salvador Leiva por casos como el de Brenda Quevedo, por casos como las investigaciones en contra de Isabel Miranda de Wallace, y parece, y estoy viendo, que a raíz de la entrada de la nueva ministra presidenta se empezaron a dar unos pues, cambios en la Suprema Corte, y ahora hablamos hasta de espionaje a esta área que investigaba delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, y a mí me preocupa muchísimo. Entonces, mi querido Salvador, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. Vaya, ¿qué pasó? Porque no logro entender qué es lo que está pasando en la Suprema, en el Poder Judicial, en la Defensoría. Ayúdame a entender porque creo que es un tema bastante preocupante. Querida Meme, buenas noches, un gusto siempre estar contigo y espero tu pronta recuperación también. Muchas gracias, mi querido Salvador. Pues sí, Meme, estos cambios son normales, en realidad cuando hay cambio de presidencia, de direcciones, es lo habitual, ¿no? No hay problema. La cuestión aquí, o lo más preocupante en este momento, es particularmente qué va a pasar con uno de los casos más emblemáticos de la corrupción, del tráfico de influencias, de las irregularidades judiciales en México, como es el caso de Juana Hilda, Brenda, Albert, Tony, César, Jacobo y Yael Malagón. Cualquier otro cambio de dirección o cualquier otro cambio de presidencia, pues no hubiera causado mucha noticia. Creo que es importante mencionar que por primera vez en la historia es noticia quién es la nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Eso significa que ahora ya la Defensoría Pública está en la mira pública, a la sociedad le importa el trabajo que hace, a la sociedad y a las personas usuarias les interesa acudir a solicitar los servicios. Es cierto que existían defensores públicos, asesores jurídicos desde hace mucho tiempo, muy buenos, excelentes abogadas y abogados, pero también es cierto que la gente no conocía su trabajo o que no habían estrategias estructurales para generar cambios, no solo al interior de la institución, sino hacia afuera, es decir, generar cambios en otras instituciones, criterios judiciales que pudieran beneficiar a que violaciones a los derechos humanos no se repitan. Desgraciadamente, y lo preocupante también es las inferencias o las injerencias que veo yo por parte de poderes ajenos a la institución pública, como ocurría hace años, antes de la administración del ministro Arturo Saldívar y del maestro Netzaí Sandoval, de particulares con poder político, poder económico, influencia institucional, que hacían lo que querían y mandaban a quien quisieran a su beneficio, como es el caso de Isabel Miranda respecto al supuesto homicidio y secuestro de su hijo. Ahí, ahí es en donde me preocupa todavía más, porque justo voy leyendo parte del hilo donde pones tu renuncia, donde dices, y lo voy a poner en grande, que esta renuncia la presentas a unos días de haber informado a la Suprema Corte la confirmación de Citizen Lab de que tú y otras personas de la Defensoría fueron espiadas con Pegasus, presumiblemente en beneficio de Isabel Miranda de Wallace. ¿Cómo cómo se dieron cuenta? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Y quién usa Pegasus en estos tiempos, donde es uno de los softwares más cuestionados en materia de derechos humanos? Eso es la pregunta y es lo preocupante, Meme. Digo, no soy experto en ese tema. Sé que hay pruebas de que ese software lo adquieren únicamente los estados, es decir, instituciones públicas, pero también hay pruebas de que hay terceras personas beneficiadas con la información que se ha obtenido ilegalmente de esa forma. Nosotros nos dimos cuenta, tuvimos la sospecha de la posible infección, del posible ataque con este malware, cuando, tú recordarás, se publicó una conversación privada que tuve con el periodista Ricardo Rafael. Esa conversación se utilizó para denunciarme a mí, a él,
al maestro Netzaí, incluso al entonces ministro presidente Arturo Saldívar, de corrupción, de tráfico de influencias, de otras cosas, por supuesto, en beneficio de Isabel Miranda, de iniciar investigaciones administrativas dentro del Consejo de la Judicatura en nuestra contra. Pero eso no es lo más preocupante. Bueno, para responder tu pregunta concretamente, así nos dimos cuenta o sospechamos. Una organización que es experta en ese tema aquí en México fue quien hizo el contacto con nosotros, revisaron los celulares y los equipos de todos y todas las titulares de la Defensoría Pública, y las únicas personas que salieron infectadas y que reportaron ataques fuimos quienes hemos estado trabajando directamente en el caso. Lo preocupante, digo, más allá de, pues, ahora sí que la transgresión a la vida íntima personal, el riesgo que esto supone para quienes fuimos atacados en el ámbito personal, es el impacto que esto pueda tener en el caso de Brenda, Juana Hilda y el resto de los implicados. Menciono Brenda y a Juana Hilda específicamente porque las fechas aproximadas de los ataques coinciden con estrategias o con acciones legales que implementamos y que son cruciales en el caso, como es el haber descubierto que el departamento donde supuestamente ocurrió el secuestro y el homicidio fue rentado por un empleado de Isabel Miranda, el haber presentado la denuncia por simulación de pruebas en contra de Isabel Miranda Torres y el haber preparado y llevado a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar de Brenda, quien, como tú recuerdas, lleva más de 15 años privada de libertad sin sentencia de primera instancia. Y por último, también el trabajo que hicimos para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso, esto antes de que la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat, pues valientemente haya aceptado elaborar el proyecto para que la Corte conozca este caso y lo resuelva por fin en beneficio de todas las personas a quienes se les fabricó el delito. Por cierto, trabajo que también le costó a la ministra Farjat que fuera denunciada por Isabel Miranda por corrupción, por tráfico de influencias y por delincuencia organizada, meme. Esto es un mensaje muy claro y el impacto que tiene en el caso es gravísimo porque es incluso el entonces ministro presidente o cualquier ministra o ministro que se atreva a hacer público, que va a resolver de manera justa e imparcial este caso, va a tener consecuencias. Fabricación de delitos, fabricación de denuncias. Y en nuestro caso, pues ahora también es nuevamente, y digo nuevamente porque otras defensoras particulares y públicas ya han sido sometidas a procesos penales, han sido arraigadas, han sido amenazadas por llevar la defensa de este caso. Una vez más, digamos, hasta lo que ella pretende, logró Isabel mandar el mensaje claro que lleva mandando por más de 17 años, que quien sea que se acerque a defender a las personas que se les fabricó el delito del supuesto homicidio y secuestro de Hugo Alberto, van a tener represalias por parte de esta persona. Salvador, el rol de Isabel Miranda de Wallace, en algunas entrevistas previas platicábamos justo cómo ya se había dado una persecución en su contra por estos casos en particular, pero hoy por hoy afirmas al menos tener la sospecha que Isabel Miranda de Wallace está teniendo una injerencia directa en las distintas actividades que se desempeñan en algunas áreas del Poder Judicial. A nivel personal, meme, estoy 100% convencido de que existe influencia nuevamente de Isabel en áreas importantes del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial de la Federación. Tengo pruebas, y son públicas, que por ejemplo su cuñado, quien por cierto durante la investigación se hacía llamar el sobrino, le decía mi tía Isabel, pero en realidad es su cuñado, es esposo de María Magdalena Miranda Torres, y menciono su nombre porque ella también fue funcionaria pública. Ella fue encargada del área de recursos humanos de la entonces Procuraduría General de la República. Cuando el caso todavía se estaba conociendo en esta institución, es esposa de esta persona, de Abraham Pedraza Rodríguez, que también es funcionario y por eso menciono su nombre, quien es secretario de estudio y cuenta de la ministra Norma Lucía Piña. Es decir, es uno de los funcionarios, de las personas más cercanas a la ahora ministra presidenta, y ha estado trabajando con ella desde que ella era magistrada de un tribunal colegiado. Eso es información pública, también pueden hacer las solicitudes a través del portal de transparencia, está en los currículums del propio Consejo de la Judicatura, las fechas coinciden en el labor
de él en ese colegiado, un colegiado administrativo en la Ciudad de México, junto con la ahora ministra presidenta, y también se mueven juntos a la Suprema Corte de Justicia. Salvador, en este momento, ustedes renunciando, ¿corren algún tipo de riesgo en lo personal? Digo, estamos hablando de que habrían sido intervenidos con Pegasus, ya venía una persecución en su contra por defender los casos de Brenda Quevedo, Juana Hilda y demás. En este momento, parte del equipo de la Defensoría y tú corren algún tipo de riesgo. Sí, Meme, de hecho, pues tanto el director, el exdirector general, como yo contábamos con medidas de seguridad otorgadas por el propio Consejo. Estas fueron retiradas, yo creía que ayer con mi renuncia, pero hoy me enteré que de hecho desde el 6 o el 9 de enero, es decir, una semana después de que la ministra presidenta asumiera el cargo, ya habían decidido que me iban a retirar las denuncias, ya me iban a retirar las medidas desde a partir de los 3 meses, cuando se cumplían los 3 meses, que eso era el 6 o el 8 de febrero. Pero el riesgo más grande, Meme, ahorita es que el caso siga en la Defensoría Pública. No porque no tenga personas capaces de llevarlo, porque las ha tenido y muy buenas, sino por las injerencias que pueden volver a ver en contra de estas servidoras y servidores. La Defensora Pública Federal de Brenda Quevedo es una abogada brillante que ha hecho un trabajo valiente, verdaderamente diligente y honesto, pero temo también que pudieran haber represalias en contra de ella por el trabajo que ha hecho, que haya movimientos, que haya despidos. Hoy me enteré también que la ministra presidenta ya empezó a investigar quiénes son los integrantes y las integrantes de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. Yo espero que sea para brindarles las medidas de seguridad que requieren, como se lo solicité en mi renuncia a la magistrada Taiza, pero desgraciadamente creo que no será el caso. Así que, pues hoy por hoy la única protección que tenemos y que tienen Brenda, Juana Hilda, César, Albert, Tony, es la mira pública, es decir, ustedes, las personas periodistas que se preocupan por el caso, que se preocupan por exigir la rendición de cuentas y que se le exija al Instituto Federal de Defensoría Pública transparencia, ¿no? Rendir cuentas sobre qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Yo no estoy para nada en contra de que entre una nueva directora y elija meter gente. Ojalá y lo haga, ojalá y quien entre en las distintas unidades y en las distintas secretarías técnicas que dejamos ya prácticamente todos los titulares y todas las titulares de la Defensoría sean mejores que nosotros, sean más experimentadas, tengan más conocimiento y hagan un mejor trabajo. Pero también ojalá y rindan cuentas de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y entonces se quita este estigma o pues esta sospecha que hay fundada de que el caso corre el riesgo al seguir dentro de esa institución con esta dirección y con esta presidencia. ¿Cuál es el peor escenario, ustedes estando fuera y viendo esta injerencia? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir en estos casos en particular, en el caso de Brenda y ellos? Es una excelente pregunta, Meme, porque durante el tiempo que estuvimos trabajando en el caso, pensamos justo en estrategias que, a pesar de que no estuviéramos nosotros o que desaparezca la Secretaría Técnica, que la Unidad de Defensa Penal tenga alguna otra instrucción que sea distinta a defender los derechos y el debido proceso de las personas que representamos. Por ejemplo, el caso de Juanilda ya está en la Suprema Corte, ese caso se va a resolver y el proyecto de atracción de la ministra Farhat es excelente. El caso de Brenda ya se admitió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Albert, de César, de Tony y de Juana Hilda también está pendiente de admisión en la Comisión Interamericana. También fueron representados por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. El caso de César, de Albert y de Tony también está pendiente de que se decida en la Suprema Corte si se va a traer o no, que sería lo ideal, ¿no? Que la Suprema Corte ya tenga absolutamente todos los elementos para resolver de manera integral el caso, de poder desfabricar de cierta forma hasta lo que sea posible, porque creo que este caso ha sido tan manipulado y tan fabricado tantas veces con distintas versiones o distintos guiones, como llamamos nosotros en el amparo directo, que probablemente sea imposible hoy por hoy saber la verdad, pero lo que sí es posible es reivindicar en cierta forma los derechos de todas las personas que han sido afectadas, que no solo son quienes están privados de libertad,
sino también sus familiares y las cientos de personas que fueron perseguidas, que fueron criminalizadas, que fueron hostigadas para dar testimonios falsos, para retractarse de las declaraciones en el caso. Y uno de los puntos cruciales por los que la ministra Farhat decidió traer el caso o propuso traer el caso fue precisamente cuáles son los límites de la tercera interesada, en este caso de la víctima del delito, como sería Isabel Miranda, en un proceso penal. ¿Hasta dónde llega? Puedes colocar espectaculares, puedes publicar diligencias judiciales en tus cuentas, en tus páginas de Facebook, puedes participar como quieras en las audiencias y respetando las reglas procesales que existen para los juicios, puedes estigmatizar, puedes publicar notas, puedes publicar partes del expediente, como ella siempre lo hizo, que ahora se queja que los familiares de las personas implicadas divulguen información, den su versión, den entrevistas, cuando ella lo hizo desde el minuto uno. Ella documentó mediáticamente y expuso mediáticamente las detenciones, participó directamente en las detenciones. Ella muy ambiciosamente dice que gracias a ella, que ella los detuvo. Bueno, tan es así que ha confesado que no solo los pudo haber mandado golpear, sino que los pudo haber mandado matar. Es decir, hasta qué punto la indignación, el dolor de una víctima de un delito le permite realizar acciones ilegales o irregulares dentro de un proceso penal. Y eso es algo que va a resolver la Suprema Corte. Eso es algo que ya no hay vuelta atrás, afortunadamente, y es algo que va a beneficiar a todas las personas implicadas, así desaparezca la Defensoría Pública. ¿Cuál es el rol de la Fiscalía en este momento? Porque uno pensaría que quizás la Fiscalía pudiera ser un contrapeso viendo el retroceso que se puede dar con la injerencia de una persona como Isabel Miranda de Wallace, pero ¿tiene algún rol o ya a estas alturas no juega? La Fiscalía continúa siendo la contraparte de la defensa, es decir, es quien mantiene a estas personas en proceso, en prisión preventiva, sigue dilatando el proceso de Brenda y de Jacobo, quienes, como tú recordarás, todavía no tienen sentencia de primera instancia, sigue participando en el amparo directo de Juana Hilda también ante la Suprema Corte, presentando alegatos, hay un argumento, meme, que es incluso ridículo, que se ha presentado por parte de la Fiscalía en la Suprema Corte, que es que señalan que por qué tardó tanto Juana Hilda en denunciar la tortura de la cual fue objeto, que por cierto la denunció unos días después de haber ocurrido. Y por supuesto, pues no la iba a denunciar cuando fueron ellos mismos quienes la tenían a su disposición entera, quienes la habían torturado. Entonces, no están en un ánimo de construir, porque podrían ellos también hacerse más fácil el trabajo, es decir, ya sepamos la verdad, quedo yo bien como fiscalía, queda bien el Poder Judicial al resolver conforme a derecho, pero no es la visión de la fiscalía, ¿no? En este momento no lo es desde hace tiempo, y yo creo que tiene que ver con todo lo que destaparía y todo lo que se va a destapar de las actuaciones, no solo de la Fiscalía General de la República, sino también de otras instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México, que en ese entonces tuvo una participación muy importante, meme, en la fabricación del caso, en la coerción de testigos, en el cambio de testimoniales, en la criminalización de testigos cruciales que participaron en el caso, donde se les acusaba de un delito distinto en esta averiguación previa en la Ciudad de México, para que cambiaran sus declaraciones en la Fiscalía General de Justicia o en el Juzgado Federal. Investigación, meme, que por cierto descubrimos hace un par de meses, sigue abierta. O sea, a pesar de que hay una sentencia en contra de las supuestas responsables del fabricado, secuestro y homicidio, la investigación en el fuero federal, en el fuero común en la Ciudad de México, hoy en día sigue abierta la investigación por el homicidio y el secuestro de Hugo Alberto. Por supuesto, Juana Hilda, quien es una de las investigadas, no sabemos quién más esté formalmente ahí, porque hemos tenido poca información. Hay un juicio que tenemos, que ganamos para tener acceso a esa carpeta de investigación, porque ahí está parte de la clave de la fabricación del caso, a pesar de que se ganó y de que el Ministerio Público ya había cumplido, ya nos había dado fecha para recibir las copias y tener acceso a la averiguación previa, se retractó unos días después por instrucciones de la titular. Y entonces presentó el recurso de revisión, seguimos esperando a que se resuelva y
Esperemos que ahora sí ya nos den acceso y logremos obtener más piezas de lo que va a ayudar a desfabricar este caso. Por último, Salvador, porque sé que te tienes que ir, ¿cuántos casos se quedan sin protección a partir? Porque no solamente llevaban el caso de Juana Hilda, recuerdo que la última vez que platicamos hablabas de miles de casos denunciados, que ustedes denunciaban tortura y que eran mucho más de lo que incluso se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que queda, qué es lo que ustedes dejan cuando salen de la Defensoría Pública? Dejamos nuestro trabajo, Meme, en realidad los proyectos que teníamos. Todas estas personas, fueron más de 5.600 denuncias las que presentamos, pero todas estas personas cuentan con defensoras y defensores públicos, muchísimas y muchísimos de ellos brillantes, los mejores abogados de los que he tenido el placer de conocer y de aprender. Lo que va a cambiar es la visión desde la dirección, que esperemos que sea bien. Es decir, lo que intentó y lo que logró también el maestro Netzaí durante esta administración fue institucionalizar el combate a la tortura, que fuera una obligación. Creamos las herramientas necesarias para que fuera más fácil para las defensoras y los defensores documentar casos de tortura o malos tratos. Faltaron elaborar más herramientas, faltó difundir más esta información internamente. Es parte del trabajo que dejamos a medias, por así decirlo, o estaba en camino y que espero se continúe. Eso es lo que dejamos. Me voy con la certeza y con un poco la tranquilidad de que estas personas van a seguir representadas por estas brillantes abogadas y abogados en sus procesos penales. Lo que me preocupa un poco es si se va a seguir construyendo y si se va a seguir fortaleciendo la institucionalización del combate a la tortura desde la defensa pública. Tú sabes que han habido casos como el caso de Juana Hilda, Ayotzinapa, el caso Cabrera García y Rodolfo Montiel, que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchísimos otros casos que efectivamente tuvieron defensa pública, que fueron parte del encubrimiento, fueron omisas y omisos en denunciar los actos de tortura. Y eso es lo que queríamos cambiar, Meme. Y no porque fuera una idea nueva, sino porque es el cumplir con las obligaciones y las exigencias nacionales e internacionales. Espero que la nueva magistrada continúe con este proyecto, lo fortalezca y lo mejore muchísimo, porque pues al fin y al cabo las únicas personas que se benefician de esto no somos los titulares que vamos y venimos, salimos y entramos, no son las directoras, los directores, es la gente que requiere nuestros servicios, son las víctimas o las personas sobrevivientes de tortura y de otras violaciones a los derechos humanos. Pues mi querido Salvador, te agradezco mucho esta entrevista. Por favor, hay que mantenernos al habla, porque a mí sí me preocupa mucho, sobre todo el tema de la intervención de Pegasus y la intervención de esta señora, que habría sido, o sea, hay denuncias en contra de Isabel Miranda de Wallace, ¿verdad? Sí. O sea, hay denuncias en contra de esta señora, entonces yo sigo sin entender de dónde tiene tanto poder y cómo es que la protegen tanto, pero te mando un abrazo muy grande, mi querido Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Meme, como siempre. Cuídate mucho. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.